Seguimos con Primera Página. Seguimos con más de Primera Página, son las 7:36 de la mañana. Es Domingo Medina quien nos acompaña para hablar de este proceso electoral del 20 de mayo. Es politólogo y analista político. Volviendo un momento al tema internacional, ya daba su opinión sobre la base de su experiencia y su función con relación a los países del continente a los que se expresan a favor del proceso electoral y también los que han dicho que no debe realizarse porque incluiría algunas irregularidades, según lo denunciado incluso por sectores de oposición. Ahora le hablo de organismos internacionales. La Organización de Estados Americanos también ha condenado el proceso de alguna manera, y también las Naciones Unidas, a quien el gobierno le hizo varios llamados durante los últimos meses para que estuviera como garante del proceso, observara lo que se va a realizar, dijo definitivamente que no vendría. ¿Cree que eso resta confianza al proceso electoral definitivamente en el elector o no, y por qué, siendo organismos tan importantes además? No, yo creo que no debería, en principio, no, creo que no. En primer lugar, la ONU en Venezuela no ha enviado ni para esta, que como dices tú, no va a enviar definitivamente, pero en anteriores comicios tampoco ha enviado misiones de observación electoral. He leído algunas declaraciones de un vocero de las Naciones Unidas que dice que, bueno, que Venezuela no necesita misiones de observación electoral. Y con respecto a la OEA, bueno, tiene tiempo que no envía misiones de observación a Venezuela, un poco también por los cambios que ha habido en el sistema electoral venezolano. Ya no hablamos de acompañamiento, de observación electoral internacional, sino de acompañamiento, ¿no? Que es un poco un cambio de rol en cuanto a las personas y organizaciones que vienen al país. Repito, creo que no debería afectar o no afectaría, en mi opinión, porque ya hemos realizado procesos anteriores, no han estado estos organismos y los procesos se han desarrollado de manera correcta, lo decíamos hace poco, ¿no? De manera adecuada. El CNE ha podido llevar los procesos de manera adecuada. Yo insisto en que estas presiones al gobierno lo reafirman en su posición de llevar a cabo... Siendo, por ejemplo, ONGs u organismos internacionales que deben ser imparciales, ¿cree que igual beneficiaría al gobierno la opinión que ellos puedan tener, como la ONU, por ejemplo, que también ha dicho cosas al respecto? Claro, pero es que, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos no creo que haya sido muy imparcial, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? El secretario general y, bueno, el Grupo de Lima, que países que forman parte de la Organización de Estados Americanos, tienen una posición bastante clara y bastante marcada, lo han señalado, ¿no? Pública. Y, como te decía, Naciones Unidas no ha enviado misiones de observación electoral a Venezuela. Y este vocero decía que el sistema electoral venezolano, o por lo menos es lo que decía, ¿no? No sé si este es un vocero que esté hablando directamente en nombre del secretario general de las Naciones Unidas, pero que el sistema electoral venezolano es un sistema electoral robusto que no requiere de ese tipo de supervisiones que usualmente adelantan las Naciones Unidas para países que tienen problemas, ¿no? De situaciones de conflicto, de institucionalidad débil en materia electoral, etcétera, etcétera. Pero por otra parte también es un poco, y por eso yo te mencionaba el cambio de concepción de observación electoral a acompañamiento internacional, porque la observación electoral, o así lo han entendido las autoridades del Poder Electoral en Venezuela, y por eso el cambio, se ha utilizado como un mecanismo de certificación e incluso de descalificación en algunos casos, en el caso de Venezuela, pero también con otros países, de distintos procesos electorales, ¿no? O incluso no voy a decir imponer, pero de alguna manera de inducir, decirlo de alguna manera, algunas concepciones de democracia que en Venezuela, bueno, estamos en un proceso de cambio sociopolítico desde el 99, que nos guste o no, ha incluido una amplia participación política y por supuesto una amplia participación electoral. La Constitución define como una democracia participativa y protagónica que sin duda supera, aunque podemos pensar que no hemos llegado hasta ese nivel, pero que nuestra democracia supera con muchísimo cualquier nivel de democracia representativa, que muchas veces son las concepciones que tienen estos organismos y que tienen estos expertos internacionales que vienen como observadores o como acompañantes, ¿no? Entonces, digamos que en realidad no afectaría, creo yo, no debería afectar mucho, ¿no? Bien, la opinión de nuestro invitado al día de hoy, Domingo Medina, con relación justamente a este proceso electoral. Considera que
lo que tiene que ver con el acto en sí, todo lo que se ha llevado entre los candidatos a nivel de campaña, y eso ha sido equilibrado, por ejemplo, la propaganda electoral, que siempre hay quejas por parte de la oposición o de los contrarios a los candidatos oficiales por lo que incluyen el tiempo y mucho más. ¿Que puede decirnos al respecto de eso? Sí, mira, bueno, hay que considerar dos cosas, ¿no? Que todavía no ha arrancado propiamente o oficialmente. Exacto. No ha arrancado la campaña electoral, ¿no? Entonces estamos como en un terreno que escapa por lo menos a las regulaciones que pueda establecer el Consejo Nacional Electoral en materia de la publicidad o de fiscalización de la publicidad y de la propaganda electoral. Pero creo que el acuerdo que se firmó, estaba justamente revisando, y creo que el acuerdo que se firmó puede ser una buena base para en el futuro quizá establecer las regulaciones que requieran, ¿no? Después de debates y bueno, aprovechando que estamos en medio de un proceso constituyente, tal vez incluir algunos elementos de estos en el marco de ese debate, en el marco de la constituyente. Pero una de las condiciones, por ejemplo, o dos de las condiciones, una era el del acceso equitativo a los medios públicos y privados, que es de lo, efectivamente, como tú mencionabas hace poco, de lo cual se quejan mayoritariamente los factores que agrupan a factores de oposición. Y el otro, el tema de las cadenas presidenciales, ¿no? Entonces, esos dos elementos están regulados allí, o están, por lo menos se firmó, se acordó que se iba a establecer mecanismos para garantizar el acceso equitativo de los candidatos de las distintas candidaturas a los medios públicos y privados. Y es importante destacar que no solamente a los medios públicos, y que durante el periodo de campaña electoral el presidente se abstendrá de convocar cadenas de radio y televisión. Creo que eso es un primer paso, o puede ser un punto de inicio para establecer regulaciones. En este momento el Consejo Nacional Electoral no tiene potestad para establecer regulaciones vía reglamentaria, ¿no? Porque pudiera estar lesionando derechos o, bueno, son regulaciones que escapan a la capacidad o a la potestad que tiene el Consejo Nacional Electoral. Hay preguntas de los televidentes que voy a comenzar a hacer para que la gente vaya escribiendo si lo desea y el invitado conteste. Aquí Miguel Tovar es el primero, dice: la empresa Sistema Electoral Robusto y cambiaron a Smartmatic y otras empresas de biometría por ser correctas en resultados. Es su opinión. Dice también acá, por ejemplo, Darwin Morales, ya vamos a abrir aquí el tweet para poderlos leer directamente. Dice Darwin, ahí está: el REP es una base de datos. ¿Cómo sabemos que los más de 11 millones de votantes que están allí son verdaderos? ¿El REP se ha auditado en un 100%? Le preguntan. Bueno, más de 11 millones no, el registro electoral son, según el último corte, según la última publicación del Consejo Nacional Electoral, son más de 20 millones y medio de electores, ¿no? Sí, es correcto, porque el registro electoral ha sido auditado. No solamente para este, sino que viene siendo auditado para todas las elecciones, y uno, de hecho, dentro del conjunto de auditorías que yo mencionaba hace rato, el registro electoral es uno de los que ha sido más auditado. Dice María Beatriz Martínez: ¿cómo puede el invitado asegurar un elector un voto cuando ilegalmente se eliminó el miembro B de la herradura, encargado de marcar con tinta al votante? Sí, bueno, tenemos el sistema de autenticación integrado que tiene el Consejo Nacional Electoral, que está integrado a las máquinas, que solamente se activa con la huella. Entonces, no puede haber una huella no activa dos veces a la máquina, y no hay dos electores con distintas huellas que puedan activar la máquina, ¿no? Entonces, está plenamente garantizado. Quique Arteaga dice: señor Domingo, ¿no le parece irregular que durante el proceso de inscripciones y actualización del REP las máquinas fueron usadas en sitios no adecuados por el PSV e inscritos solo a quienes apoyan al gobierno? ¿Hay pruebas y no las procesa el CNE? ¿Qué le contesta? Bueno, que en todo caso, si esta persona tiene pruebas, efectivamente, que se muestren, ¿no? Y que vayan a los organismos propiamente dichos. No tengo yo exactamente conocimiento de que haya sido así, pero bueno, en todo caso, si hay irregularidades hay que denunciarlas, ¿no? Dice Aníbal Rafael Mata: señor, pregúntale al invitado si el sistema electoral es tan confiable que dice de la trampa, según ha dicho él, a Andrés Velázquez, candidato por el Estado Bolívar. No, digamos, que yo sepa, no ha habido trampas. Se hicieron las auditorías, la verificación de cierre, por ejemplo, que se hacen al final de la jornada, parte del conjunto de auditorías que se le hacen al sistema electoral, y todo resultó correcto. Si hubiese habido fraude, el sistema electoral, siendo un sistema automatizado, hubiese quedado registro de las trampas, como dice la persona que está escribiendo, ¿no? Bien, aquí también hay otra pregunta en particular. Dice aquí: Princeles, la inhabilitación de candidatos y partidos, la existencia de otros candidatos potenciales presos o exiliados, el aprovechamiento de recursos públicos para la campaña no constituyen ventajismo, no convierten el proceso electoral en una competencia amañada. No necesariamente, no. Hay que recordar que Venezuela, lo define el artículo 2 de la Constitución, un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Entonces, digamos, podemos
necesitamos que Venezuela se desarrolle como una democracia, pero también hay que cumplir con el ordenamiento jurídico, ¿no? Hay que cumplir con todo lo que establece el Estado de Derecho. Las personas que están en curso, que algunas llaman presos políticos o que están inhabilitados, bueno, tienen algunas causales para que los organismos competentes hayan tomado ese tipo de decisiones. Ok, una pregunta más. Anailén López, ¿cuáles son los criterios técnicos de la auditoría al REP? Bueno, yo los desconozco específicamente, ¿no? Pero en las auditorías que se hacen al registro electoral en Venezuela participan todos los partidos que están presentes durante una elección en particular. En esta, por ejemplo, en la que estamos, los que han inscrito candidatos, tanto candidato presidencial como los candidatos o candidaturas a nivel regional, han participado, ¿no? En todo caso, estas auditorías las transmite el Consejo Nacional Electoral a través de su página web, ¿no? Vía streaming, creo que se llama la cosa, y bueno, son accesibles para el público. Debo ya despedir porque el tiempo apremia. Una pregunta más, si me la puede contestar brevemente. ¿Qué opina de lo que sucedió con el candidato Henry Falcón y Teodoro Campos? También ya se pronunció el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo cree que afecta eso el proceso? Yo creo, lo decía también un poco de la declaración que tú mencionabas al principio, yo creo que es un hecho aislado, ¿no? O espero, por lo menos, es mi deseo que eso sea un hecho aislado, que merece y que efectivamente ha sido condenado por todos los factores políticos. Creo que no debería y no va a empañar el proceso electoral que se ha estado llevando hasta ahora se ha estado llevando con paz. Por supuesto, es un proceso electoral que está en unas condiciones bastante particulares, bastante difíciles. Es posible que haya factores que intenten influir y generar algún tipo de violencia, pero creo que no nos conviene ni a los venezolanos ni a ninguna de las candidaturas que están en juego. ¿Cuáles son sus redes sociales si quiere que la gente esté en contacto con usted, le pueda seguir? Bueno, mi correo electrónico domingo.medina@